Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. El misterio estuvo oculto por siglos y generaciones, pero Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio a los suyos, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Díganlo conmigo, Cristo en mí lo cambia todo. Definitivamente estamos muy emocionados con esta serie del libro de Colosenses, en la cual estamos pasando capítulo por capítulo, y simplemente quiero mencionar algo rapidito antes de empezar. Yo doy gracias a Dios por esta iglesia, y muy en especial doy gracias a Dios por todas las personas que sirven en nuestro equipo Impacto. Si eres nuevo aquí, el equipo Impacto son todas las personas que sirven en todos los equipos ministeriales, tanto los domingos como entre semana, y ayudan a que el ministerio de Iglesia Vertical se lleva a cabo. Cada persona que sirve en nuestro equipo de Impacto incluye más de 300 personas, y de verdad que es una bendición contar con un equipo de trabajo tan especial. Así que demos un aplauso fuerte a todos los que sirven en el equipo Impacto. Tú nunca sabes cuándo lo que hoy estás haciendo impacta la vida de otros, y el día de mañana van a estar muy agradecidos. Yo estaba pensando en eso porque ayer fui al partido de T-ball de mi hijo Nicolás. Él está jugando béisbol chiquitico, pone la pelota en el tee, ¿verdad? Y está aprendiendo. Y muy interesante, ayer el equipo contra el cual jugaba mi hijo Nicolás, llegaba un niño del otro equipo y llegaba con su abuelo, y su abuelo, da la casualidad, fue mi coach de béisbol por yo diría que como 8 o 9 años, desde que yo tenía 10 años hasta los 18, hasta high school, 18 años, fue uno de mis coaches de béisbol, y yo lo vi, él no ha cambiado mucho, pero yo cambié bastante desde la última vez que me había visto con él. Y cuando lo vi le dije, Sir, I know you, señor, yo te conozco. Y me miró así como asustado, como, ¿qué hice? Y le dije, yo te conozco. Entonces salí del campo y salí para saludarlo, y cuando ya me vio de cerca me dijo, Virgilio. Y fue bien lindo porque yo le hablamos un rato, hablamos de nostalgia de los tiempos, y él me recordó de todas las jugadas increíbles que hice yo cuando jugando béisbol. Yo acordé, claro, ¿verdad? Increíble. Pero más que eso, yo aproveché y yo le expresé a él y le dije, Coach Chuck, gracias por todo lo que tú invertiste. De hecho, estoy muy agradecido con mis padres, quienes invirtieron dinero, tiempo, esfuerzo en llevarme a béisbol, a fútbol, a básquet, a todo lo que yo jugué en mi vida, que fue de mucha bendición para mí, y me ayudó a formar también en mi vida. Pero yo le dije a él, le empecé a decir, tú marcaste una diferencia en mi vida. O sea, tú fuiste mi coach por tantos años. Y entonces me recordó, y su esposa estaba al lado y me dijo, Virgilio, ¿no te acuerdas cuando estaba en una práctica y yo estaba bateando y él estaba lanzando? Pues estamos en práctica, y yo le pegué una línea y le pegué directamente en la cara porque se descuidó en un momento, y estuvo con la cara hinchada casi un mes. Y me dijo él dijo, sí, mi amor. Él le dijo a la esposa, yo me acuerdo, pero ese día yo no me fui porque todos querían que se fuera al hospital, pero dijo, no, hay un partido y tenemos que jugar el partido. Y así de comprometido era el hombre con nosotros y con el equipo. Y yo me di cuenta que cuando yo lo estaba halagando, le estaba agradeciendo y todo, me di cuenta que él se incomoda. Hay gente que se incomoda cuando uno los afirma y cuando uno expresa amor. Entonces me di cuenta de eso, y yo me propuse, yo le dije, dame tu teléfono que quiero poder llamarte en algún momento. Y yo le presenté a mis hijos, ¿verdad? Y me propuse en el corazón que en algún momento, en esta próxima semana, yo voy a sorprenderlo y quiero hacer algo para agradecerle, algo para decirle, lo que tú hiciste por mí hace muchos años, a pesar de que ni creyente, no creo, que yo sepa, no es creyente. Sin embargo, yo quiero demostrarle que su inversión de tiempo con nosotros en esos años valió la pena, marcó una diferencia en nuestras vidas. Qué rico y qué lindo es poder expresar gratitud, ¿verdad? Entonces estoy buscando la forma de expresar gratitud de una manera que él pues lo reciba, y que quizás también lo impacte para bien en su vida espiritual también. Estoy orando por eso. Pero esto es lo que quiero decir, a este punto llego. Cada vez que tú sirves en Vertical Kids,
tú estás sembrando en la vida de corazoncitos que 10, 15 años más luego van a recordar esa lección que tú le enseñaste. Cada vez que tú sirves en el equipo parqueo, ayudando a traer seguridad y orden a nuestra iglesia allá afuera, hay gente que va a decir gracias porque tú estuviste ahí, me sentí seguro, me sentí bien recibido. Cada vez que sirves en los ujieres, en la hospitalidad, en producción con tus talentos tecnológicos, en alabanza, con música de oración, en equipo de eventos entre semana, equipo de oración que muchos no ven al equipo de oración que están ahí entre todos orando, intercediendo en cada servicio. Lo que tú estás haciendo está marcando una diferencia. Así que dense un aplauso fuerte a todo el equipo Impacto. Gracias. Marcan una diferencia. Y juntos marcamos una aún más diferencia. La semana pasada empezamos la nueva serie sobre el libro de Colosenses, Cristo en mí lo cambia todo. Y la semana pasada el título fue Jesús lo cambia todo. Jesús lo cambia todo, Jesucristo lo cambia todo. Hablamos de que Pablo inicia esta carta porque nosotros lo tenemos como un libro de la Biblia, pero realmente es una carta que Pablo le escribe a la iglesia en la ciudad de Colosas, la iglesia de los colosenses. Y es una respuesta que Pablo hace a esta iglesia y a los líderes de esta iglesia porque habían amenazas, habían falsas doctrinas, falsas enseñanzas, falsos maestros trayendo información equivocada, no consistente con las escrituras, no consistente con el evangelio puro de Jesucristo. Entonces Pablo se encontró en posición de, como cobertura espiritual, como líder y pastor de pastores que era Pablo, pues él le escribe esta carta y por medio de Epafras, que era, ahí hay un buen nombre si vas a tener bebé pronto, un buen nombre para sus hijos, Epafras, el viejo Epa. Epafras era el pastor o el líder de la congregación en Colosenses. Fíjate, Pablo nunca pudo ir a la iglesia de los Colosenses porque él estaba desde la cárcel. No como la iglesia de los Efesios, Pablo sí pudo ir, pero a Colosas él nunca pudo llegar, pero por medio de las cartas y por medio de su liderazgo y su influencia en Epafras y los líderes de los Colosenses, Pablo les escribe, les llega. Y Pablo responde en capítulo 1 básicamente con 3 cosas claves. Lo dijimos la semana pasada. Primero, Jesús lo es todo, ¿verdad? El segundo punto es todo lo que Jesús es, lo es en ti. Si tú lo has aceptado, sabemos que Jesús es todo. Y si tú lo has aceptado, todo lo que Él lo es en ti. Y Pablo responde a este misterio. Siempre como buenos seres humanos tenemos una curiosidad de querer escuchar. Y hoy en día es como en esos tiempos donde la gente quería escuchar de un misterio y que algunos solamente iban a saber. Y Pablo dice, mira, aquí está el misterio, el único misterio. Aquí está el misterio que por generaciones y por siglos estaba escondido. Ya está expuesto, ya es revelado. Y este es el misterio. Cristo en ustedes. Tremendo poder y tremendo misterio. Luego al final hablamos de que cuando Jesucristo llega a tu vida tiene que haber claramente un antes y un después. Esto tiene que ser cuando una persona está en Cristo y Cristo está en uno, tu vida no puede seguir igual. Esto no sucede todo en un día o en un momento, es un proceso. Sin embargo, cuando yo realmente he aceptado a Jesucristo y Jesucristo está en mí, es muy importante y es muy la evidencia es que hay un antes de Cristo y hay un después de Cristo. Si en mi vida no hay cambio, o sea, si yo digo ser cristiano, pero realmente no hay cambio, no hay fruto, no hay diferencia entre mi vida antes de conocer a Jesucristo y mi vida después de Jesucristo, se tendría que cuestionar si realmente le conozco. Porque puedo conocer acerca de Jesús y no conocer a Jesús, ¿verdad? Puedo conocer religión, tradición, ritos, ceremonias y sin embargo estar lejos de Dios en el corazón. Y por supuesto esa no es la meta. Esa fue la primera semana, el primer capítulo. Hoy vamos a continuar con Colosenses, tomando el capítulo 2. Si tienes tu Biblia puedes ir abriendo, pero antes de leer les voy a compartir una historia personal, pero necesito que me prometen que no se van a reír. Prométame que no se van a reír, ¿ok? Porque me da un poquito de vergüenza, porque ¿cuántos saben que cuando uno comete errores uno se siente avergonzado? Lo único que quiero decir en defensa mía es que cuando uno está joven y inexperto, uno cae en engaños, ¿de acuerdo? Bueno, era el año 2004 y yo era un joven adulto. Y en el año 2004, yo quiero saber aquí cuántos en esta iglesia conocen a su pastor. ¿Cuál es el equipo favorito de básquetbol de este pastor aquí? Soy un fanático de los Miami Heat. Los Miami Heat en el año 2004 no estaban en muy buena posición. Eso era antes de LeBron James, no estaba ni por ahí aquí en Miami, ni Shaquille O'Neal todavía había llegado en ese entonces. En el 2004 realmente el equipo estaba en reconstrucción, reestructuración y había aparecido
un novato en el 2003, Dwayne Wade. O sea, el 2004 era su segundo año y los que estaban ahí como que jóvenes con él eran Dwayne Wade, un jugador llamado Lamar Odom, un jugador llamado Caron Butler y luego algunas adquisiciones de otros equipos como Jermaine O'Neal y Brian Grant. Algunos saben quién estoy hablando, algunos dicen ni idea, no importa. El punto es, yo estaba muy emocionado porque ese año, en el 2004, después de varios años sin llegar lejos y sin mucha esperanza, llegaron y calificaron para los playoffs. O sea, los Miami Heat avanzaron después de la temporada regular. Los mejores, la mitad de los equipos no siguen y la mitad de los equipos con buen récord siguen a los playoffs. Entonces, los Miami Heat, después de muchos años, llegaron a los playoffs y fue muy emocionante para aquellos de nosotros que somos fanáticos de los Miami Heat. Me acuerdo que estaban en la segunda ronda de los playoffs porque avanzaron después de la primera. Estaban en la segunda ronda y me acuerdo que una tarde, junto con otro joven adulto de la iglesia, de nuestra iglesia, nos miramos y dijimos, vamos al partido. Hoy hay partido. Los Miami Heat contra, se me olvidó cuál equipo era, no sé si eran los Indiana Pacers. Y partido esta noche, pero no teníamos tiquetes, pero dijimos, vamos a arriesgarnos de aventura y allá afuera de la arena, ahí va a haber alguien vendiendo tiquetes. ¿Verdad? Eso es lo que llaman unos scalpers. ¿Okay? No recomiendo esto porque esto es ilegal. No digan que el pastor me dijo, Señor, perdóname. No es legal ni vender ni comprar tiquetes ahí fuera porque pues hay muchos riesgos. Bueno, pues yo junto con mi otro amigo joven adulto, nosotros nos preparamos y llegamos allá cerca del American Airlines Arena en downtown Miami y cuando uno está joven adulto y no está todavía estudiando, hay poco dinero, entonces nos parqueamos bien lejos para solo pagar $5, bien lejos, en la casa de alguien, para no tener que acercarnos y pagar 20 o 25, 30. Entonces íbamos caminando y ya teníamos el plan. Yo dije, tranquilo, el Espíritu Santo está con nosotros, Él nos va a mostrar quién y cómo y cuándo. Entonces la meta era acercarnos no tan cerca a la arena porque como te digo, hay policías y esto no es algo necesariamente legal. Hay que tener cuidado con la policía y hay que tener cuidado con cualquier persona. Vamos a caminar y el Espíritu Santo nos guiará, dije yo. Y yo le dije a mi amigo, él se llama Jera, le dije, Jera, vamos, Jera. Entonces empezamos a caminar y de repente veíamos nadie. Yo decía, ay, tranquilo, dábamos vuelta en el mismo bloque para ver si llegaba alguien. Y de repente íbamos caminando y había un señor parado contra un poste, así en la esquina. Entonces dice, ¿están buscando tiquetes? Así todo escondido. O sea, le pasamos por al lado, ¿están buscando tiquetes? Y ahí dije, este es Espíritu Santo, tú nos has guiado. Este es. Entonces cuando dijo, están buscando tiquetes, yo respondí, ¿qué me ofreces? Digan conmigo, ¿qué me ofreces? Luego vamos a hablar de esa pregunta. Yo le pregunté, ¿qué me ofreces? Entonces él me dijo, tengo unos tiquetes en la sección tal y tal. Recuerden, estos son los años antes de LeBron, antes de Shaquille, no habíamos ganado campeonato. O sea, los tiquetes tampoco eran, nosotros teníamos en la mente quizás unos $40, $50 por tiquete, por ser playoff y nos iba a ir bien. Entonces nos dijo, no, tal tiquete. Entonces yo le dije, muéstramelo. Entonces él me lo sacó y me lo mostró. No me lo dio, me lo mostró. Y sección 400, ok, normal, silla tal, bien. Entonces le dije, ¿cuánto es? No, $55 cada tiquete. Ah, ok. Entonces miré a mi amigo. Nos miramos y dijimos, este es el Espíritu Santo guiándonos, vamos para allá. Entonces sacamos, pum, y con ánimo de que no nos viera nadie, de hacer todo así todo bien, agarré el dinero, se lo entregué, él me agarró los tiquetes, lo metí en el bolsillo y me fui. Nada había pasado. Íbamos llegando a la arena, los que conocen el American Airlines Arena, subimos los escalones, llegando a la cima, llegando arriba, y cuando ya estábamos juntos por entrar, se me dio por sacar los tiquetes del bolsillo. Y saqué los tiquetes y yo dije, esto luce diferente al que me mostró. Y cuando miré el tiquete y lo volteé, no tenía sección, no tenía silla, no tenía fecha. El hombre me dio unos tiquetes fraudulentes, falsos. Y yo dije, Espíritu Santo, ¿qué te pasó? Y cuando me di cuenta que ese hombre nos engañó y nos defraudó, y después de sentir que tenía algo valioso en mi mano, me di cuenta que lo que tenía aparentaba ser valioso, pero no era lo que aparentaba ser. ¿Cuántos dicen, Bueno, les voy a dar el fin de la historia, que se pone un poquito mejor al final del mensaje para que se queden conmigo. Ahora, escúchame. Yo estoy casi seguro que alguno aquí en algún momento se ha sentido engañado, ¿sí o no? Algunas veces
Nuestras vidas nos hemos sentido decepcionados o engañados. Es más, alguno por ahí en algún momento compró el perfume pensando que era el original porque el que te lo vendió te dijo que era original. Yo sé por qué te ríes. Alguno por ahí cuando compraste esa pulsera o ese collar, ellos te prometieron eso es oro de verdad o eso es plata de verdad. Y de repente a la semana tenías una marca verde en la piel. Mira, los que más se ríen ya saben los que son. Les ha pasado. Algunos pensaron que compraron unos zapatos Nike, pero cuando lo miraron bien decía Mikey. ¿Sí o no que uno se siente engañado? Cuando de repente uno piensa que está obteniendo algo, pero se da cuenta que no es lo que pensabas. Alguno de repente en algún momento recibió un correo electrónico en esos primeros años que empezaste a usar correo electrónico y recibiste un correo de alguien con un nombre quizás africano diciendo que si tú depositabas $50 en esa cuenta, entonces a ti te iban a meter 5,000 por ayudarles. Algunos han caído en ese tipo de trampas. Algunos han caído en la trampa de que si tú recibes y mandas este mensaje a 50 personas por cada persona que le manda, tú vas a recibir 5. Algunos han caído en esos engaños. Algunos han intentado online dating, conocer a una pareja por online y de repente el hombre de 28 años está buscando conquistar a una mujer y se conecta online porque ve la foto de esta chica que dice que tiene 27 años y de repente después de 3 meses de estar escribiendo correos ya emocionalmente invertido en la amistad, deciden conocerse y se da cuenta que son 57 años y que era la foto de la hija. ¿Cómo se sintió ese hombre o esa mujer? Se sintió engañada o engañado. A veces nos engañan inocentemente porque no, así como me engañaron a mí en ese ticket, fue inocente, no fue algo en el cual yo quería caer en eso, pero fue inocente y caí en la trampa, o sea, me engañaron. A veces ignoramos advertencias y caemos en engaños, ¿verdad? O caemos en la trampa. Por ejemplo, cuando ignoramos la señalización que dice límite de velocidad 65 y decimos, no, 85 está bien, y allá está esperando el policía. No es culpa del policía, es culpa de que no le pusimos atención a las advertencias previas a la trampa que ya estaba ahí. Muchas veces nos sentimos engañados. Ahora, cuando tú, en esos momentos que tú sientes o crees que genuinamente tienes algo de valor y piensas que lo que te han dado, lo que te han vendido, lo que te han servido es correcto, es bueno, es verdadero, pero descubres la realidad que no lo es, que es fraudulente, está hueco, no es lo que te dijeron que era. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes defraudado? Te sientes engañado, sientes que tomaron provecho de ti y te das cuenta que caíste en la trampa. Caíste en la trampa. Yo me hago la pregunta, ¿será que podemos caer en trampas en nuestras vidas espirituales? ¿Será que podemos caer en trampa en nuestra perspectiva de vida, en nuestra filosofía, en las ideas que nos presentan? ¿Será que a veces nosotros podemos ser engañados con cosas que aparentan ser buenas, pero al fin de las cuentas, cuando nos damos cuenta, no es lo que nos vendieron, no es lo que nos dijeron? Y yo me hago esta pregunta, ¿en qué maneras quizás espiritualmente podemos ser engañados? ¿En qué maneras nosotros a veces inocentemente caemos en las trampas de ideas y filosofías falsas, incorrectas? ¿Cómo encontramos la verdad? ¿Será que la verdad la encontramos en la filosofía humana? ¿Será que está en el razonamiento humano? ¿Será que la verdad está en la religión? ¿Será que la verdad está, como dicen algunos cristianos, que la verdad está en Jesucristo? Y si está en Jesucristo, ¿necesitamos algo más además de Jesucristo? ¿O será que Jesús es suficiente? Pues yo quiero responder a esa pregunta desde el inicio, porque el corazón de este mensaje me gusta. Si no te llevas más nada, llévate esto. Este es el corazón del mensaje, no está en sus guías, pero se los voy a dar y lo voy a repetir un par de veces. Aquí está el corazón del mensaje. Escúchame. Jesucristo es todo lo que necesitas. Lo repito, Jesucristo es todo lo que necesitas. Porque escúchame, porque todo sin Jesús es igual a nada. Y Jesús más nada es igual a todo. Pastor, a mí no me gustan las matemáticas, tranquilo. Son ecuaciones que creo que podemos comprender. Jesús lo es todo. El corazón de este capítulo 2 de Colosenses, Pablo continúa esta carta a la iglesia de los Colosenses y él les quiere advertir acerca de ciertas presiones e influencias que les están afectando a ellos, y les advierte porque él no quiere que ellos sean engañados.
engañados. Él no quiere que caigan cautivos en esas trampas. Yo personalmente creo que aquí en Iglesia Vertical, nosotros y todos los que están viendo online, nosotros podemos también recibir estas advertencias de parte de Pablo, porque la cultura y la sociedad en la cual vivimos hoy en día también está amenazada con todo tipo de pensamientos, ideas y filosofías engañosas. Y esta carta de Pablo a los Colosenses es tan relevante hoy para nosotros como lo era para los colosenses en esos tiempos. ¿Qué tal si oramos y le ponemos en manos a Dios este tiempo juntos? Señor, ahora mismo oramos y te pedimos que las semillas de verdad de tu palabra sean sembradas en tierra fértil en cada corazón, mente y vida de los que estamos aquí presentes y viendo en cualquier parte del mundo. Gracias porque tu palabra es verdad y es una luz que ilumina nuestros pasos. Te pedimos, Señor, que esas semillas crezcan, florezcan y den mucho fruto en nuestras vidas. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Colosenses capítulo 2. Voy a empezar obviamente aquí en el inicio y luego vamos a saltar en diferentes partes del capítulo porque quiero conectar todo. Pero lo primero que vemos en Colosenses 2, y lo ven ahí en su guía de adoración, es que Pablo les da una motivación y una afirmación a esta iglesia por las cosas que están haciendo bien. Dice Colosenses 2, 1 al 3, dice: quiero que sepan qué gran lucha sostengo por el bien de ustedes y de los que están en la Odisea. Lo más seguro es que estaban atravesando algo parecido en esa iglesia. Y de tantos que no me conocen personalmente. Pausa. Recuerda que Pablo nunca había podido llegar a Colosas. Y él estaba escribiendo desde prisión, desde la cárcel, a ellos. Versículo 2. Quiero que lo sepan para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pregunta: ¿todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento en quién están escondidos? En Cristo, todos los tesoros. Saltamos al versículo 5 y dice: aunque estoy físicamente ausente, Pablo, los acompaño en espíritu y me alegro al ver su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. Ok, entonces Pablo afirma y motiva a los colosenses, les dice: están haciendo excelente trabajo en estas cosas, en estas áreas, y los afirma y los bendice y les recuerda que el misterio es en Cristo, les recuerda que los tesoros están en Cristo. Ahora, hay una advertencia importante que vemos aquí en Colosenses 2. Si tienes tu guía de oración, llenen el primer blanco conmigo. Advertencia importante. ¿Y cuál es la advertencia? No caigan cautivos. Do not fall captive. No caigan cautivos. Pablo advierte a los colosenses. Ahora, quiero explicarles un poquito qué es lo que estaba sucediendo en este tiempo. Recuerda que esto fue escrito en años 60, 62 después de Cristo. Era todavía época donde había gente que todavía estaba viva, que había visto y escuchado de Cristo resucitar de los muertos. Estaba fresco. Entonces el mensaje del Evangelio de Jesucristo estaba siendo predicado. ¿Por quiénes? Por los discípulos y los seguidores de Jesucristo, por hombres como Pedro, como Pablo. Están predicando cuál es la misión, cuál es la gran comisión: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Ahora, ojo, cuando el Evangelio llega a la ciudad de Colosas, cuando el Evangelio llega a Colosas por medio de Epafras y algunos de los otros creyentes, seguidores de Jesucristo y seguidores de los discípulos de Jesucristo, cuando llega ahí, obviamente es como en toda ciudad y en todo lugar. Es como aquí, hoy en día, aquí en el sur de la Florida. Hay gente que recibe el mensaje del Evangelio y dice: esto es para mí, lo necesito. Y hay gente que rechaza el mensaje: gracias, pero no gracias, no me interesa. Entonces lo interesante es que entre el grupo de los que iban recibiendo el mensaje del Evangelio de Jesucristo puro y diciendo: esto es para mí, había un grupo de personas que se llaman gentiles. Digan conmigo: gentiles. Y judíos. Ahora, gentiles son personas que, en otras palabras, no judíos. Gentiles son personas que no provienen del pueblo de Israel o de una familia judía, entonces son gentiles. Y todos los que son judíos provienen de la familia o de descendencia de Israel. Ahora, aquellos que eran gentiles, o sea, no judíos, la mayoría seguían los patrones de la cultura y la sociedad de esos tiempos. Creían en todo tipo de dioses, tenían diferentes creencias paganas. Entonces, cuando ellos escuchan el mensaje del Evangelio puro de Jesucristo, son presentados con un Jesucristo al cual se les recomienda: deben recibir a Jesucristo como único
Señor y Salvador, y dejar a un lado todas esas tradiciones y prácticas paganas, religiosas o filosofías. ¿Por qué? Porque era parte de su norma, parte de lo que ellos vivían. Luego, además de esto, están los judíos. Ahora, el pueblo judío estaba muy enfocado, por supuesto, en seguir las leyes del Torá, en seguir los ritos, las tradiciones y las ceremonias religiosas del pueblo judío. Entonces ellos, cuando son presentados con el mensaje del evangelio puro de Jesucristo, tienen un gran reto también, porque se les está diciendo, mira, ahora vino Cristo a llenar y cumplir todo lo necesario para la ley. Ahora lo que tienen que hacer es aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, y ellos son llamados también a aceptar a Jesús como único Señor y Salvador, y luego saber y entender que todo lo demás es extra, no es necesario. Los ritos, las tradiciones, las ceremonias religiosas, eso es lo que está sucediendo. ¿Ok? Ahora, si nos damos cuenta un poquito, hay ciertas trampas y hay ciertas cosas en las cuales Pablo les advertía. Y les voy a decir, llenen aquí el próximo blanco conmigo. Hoy en día también debemos tener cuidado con las trampas del humanismo y el legalismo. Vamos a hablar un poquito de esto hoy. Las trampas del humanismo y el legalismo, y yo le agregaría también bajo humanismo, si está tomando apuntes puede escribir ahí entre paréntesis misticismo, que está ahí cubierto por el humanismo, y bajo legalismo entre paréntesis ascetismo, y de eso vamos a hablar un poquito de qué significa ascetismo ahora en unos momentos. Ahora, hablemos un momento, o leamos un momento lo que Pablo dice en versículo 4, Colosenses 2:4. Mira cómo lo dice Pablo, dice, les digo esto para que nadie los engañe con argumentos capciosos, o sea, con palabras persuasivas. ¿Qué dice Pablo? Les digo esto o les advierto esto para que nadie los ¿qué? Engañe con estos argumentos, estas filosofías, estas ideas persuasivas. Miren lo que dice el versículo 8. En la misma línea dice el 8: cuídense de que nadie ahí está la palabra, los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas. Ahí está la religión, la religiosidad, la que va de acuerdo con los principios de este mundo, el humanismo, y no conforme a Cristo como fundamento. Entonces Pablo claramente les advierte, mira, estas son algunas de las trampas principales, y aquí estoy yo para decirles, las mismas trampas en esos tiempos son las mismas trampas que nos afectan o son amenazas a nuestra fe cristiana hoy en día. Hablemos un poco del humanismo. Digan conmigo, humanismo. Pablo trata de advertirnos diciéndoles a los colosenses y a nosotros hoy en día, muchachos, tengan cuidado con todas estas filosofías, religiones y tradiciones que enfatizan un funcionamiento humano independientemente y aparte de Dios. Cuidado con estas ideas. Hoy en día, una de las amenazas filosóficas más grandes al cristianismo bíblico es el humanismo secular. Este concepto de humanismo secular se ha convertido en la filosofía más aceptada en condición de educación, gobiernos, sociedad en general, y sin hablar de los medios y del mundo del entretenimiento. Este humanismo secular es lo principal que han adoptado y que enseñan y que creen. Ahora, ¿qué es el humanismo? ¿Qué enseña? El humanismo enseña que todo existe por casualidad, por chance. El humanismo enseña de que los seres humanos no han sido creados por un Dios personal, ni mucho menos tiene que ver ninguna palabra o libro escrito como palabra de Dios. El humanismo rechaza la creencia en un Dios personal y niega que la Biblia es la palabra de Dios. El humanismo intenta o busca modificar o mejorar el comportamiento humano a través de educación, redistribución económica, psicología moderna y conocimiento o sabiduría humana. ¿Me están siguiendo un poquito lo que es el humanismo? El humanismo enseña que en cuanto a estándar moral no hay absoluto, solamente todo es relativo. En otras palabras, si te hace bien y no le hace daño a nadie, hazlo. Tu bien es lo bueno, eso es lo mejor para ti. El humanismo considera que lo más grande y lo más importante en la vida es autogratificación, autosatisfacción y placer. Ese es el humanismo en sí. De hecho, en Romanos 1:25 las escrituras identifican a los humanistas como aquellos que han intercambiado la verdad de Dios por la mentira del mundo. Y han adorado a cosas creadas en lugar de adorar al Creador. Entonces, la pregunta es, ¿por qué
Pablo les advierte acerca del humanismo y todas estas cosas. ¿Por qué? Porque fíjate que aquellos que estaban entrando en la iglesia de los colosenses estaban trayendo estas ideas de misterios, ¿recuerdan cosas, ideas y conceptos falsos? Y esto causa de que la gente tenga curiosidad. Uy, ¿y de qué me van a hablar? ¿Y de qué va a ser? No muy diferente a hoy en día, ¿verdad? Y a veces vienen con palabras capaciosas, vienen con palabras persuasivas. Pablo dice, no quiero que nadie les engañe. No necesariamente que ya habían sido engañados los colosenses, pero había una amenaza de que podrían ser engañados. Lo interesante es que a veces suena sencillo, pero déjame decirte algo. El engaño es peligroso. Y las trampas que el enemigo pone y que la gente a veces pone son peligrosas. Fíjate algo interesante. Estas ideas y filosofías humanistas, el humanismo secular, el misticismo, estas cosas de la naturaleza y tú eres mejor, piensa en ti. Este tipo de ideas y filosofías generalmente no vienen con este ángulo, diciéndote, mira, aquí hay una idea humanista que viene en contra de Dios. Inténtalo. No, nunca te lo pinta de esa manera. Nunca dice, mira, estas son buenas ideas filosóficas, pero realmente no están de acuerdo a Jesucristo o a la palabra de Dios y mucho menos la Biblia. No te dicen eso, simplemente te dicen, mira, esto te puede ayudar. Entonces a veces las ideas, las filosofías, hasta las religiones aparentan ser buenas. O sea, te dan el ticket y luce como un buen ticket. Pero luego te das cuenta, si Dios te lo permite, que está hueco, es fraudulente, no es lo verdadero. Lo mismo con estas ideas de misticismo. Hoy en día también hay mucho misticismo. En esos tiempos ya tenían ciertos dioses y quizás simplemente incluían a Jesús como, wow, Jesús, este es otro Dios. Tenemos el Dios del amor, tenemos la diosa del sexo, tenemos el Dios del dinero, tenemos el Dios del... Estas cosas como hoy en día aún vemos en religiones y en filosofías. Intentan meter a Jesús dentro de este misticismo. Uy, mira, puedes aprender algo diferente, algo místico. Nadie sabe esto, solamente un grupo selecto de personas. Ese es el humanismo, la trampa del humanismo. Es más, a veces la gente trata de ponerle misterio a las cosas de Dios. Cuando tú te encuentras con un creyente cristiano que quiere tratar de traer mucho misterio y misticismo al cristianismo, cuidado, alerta. Porque Dios no es raro, Dios no es extraño, el Espíritu Santo no es raro y extraño, Jesús no es raro y extraño ni místico. El misterio está revelado, como dice Pablo. Ahora está el otro lado de la moneda, está otra trampa que es el legalismo. Digan conmigo, legalismo. Legalismo es una hiperpreocupación por observar las leyes, las tradiciones y los ritos, ¿verdad? Miren lo que dice en Colosenses 2:16. Vamos a leer del 16 al 23. Aquí hay una buena porción. Miren lo que dice. Dice, así que nadie los juzgue, dice Pablo, a ustedes por lo que comen o beben o con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. O sea, todas estas sombras apuntaban a algo y ya la realidad ya llegó. Es Cristo. 18. No dejen que les prive de esta realidad ninguno de esos que se ufanan en fingir humildad. Ojo con personas que fingen humildad. O que dicen, aquí hay una señal. Cuando alguien te dice, yo soy humilde, ya es una señal. ¿Okay? Porque una persona verdadera humilde no anuncia ni se llama, yo soy humilde. Mírenme, miren mi humildad. O sea, cuidado con eso. Y dice, no dejen que les prive esta realidad ninguno de esos que se ufanan en fingir humildad y adoración de ángeles. Gente que siempre está viendo, o sea, Dios a veces nos da visiones, pero gente que siempre está hablando de misiones y que si tú no ves, tú no tienes lo que yo tengo. Cuidado con eso, porque eso también es misticismo. Hay que tener mucho cuidado con eso. Aquí había gente buscando adoración a ángeles. ¿Por qué? Porque eso es misticismo. Hoy en día vemos lo mismo entrando aún en las iglesias. Gente buscando, mira. Entonces, seguro que en los Colosenses estaban comparando a Jesús como si fuera otro ángel. No pongas a Jesús en el mismo rango que ángeles, ni busquen adorar ángeles, que eso tampoco es bíblico. Estas cosas, los tales, estas personas que son hipermísticas o hiperlegalistas, los tales hacen alarde de lo que no han visto, porque simplemente son visiones, no lo han visto realmente, y envanecidos por su razonamiento humano, no se mantienen firmemente unidos a la cabeza. Por la acción de esta, todo el cuerpo sostenido y ajustado mediante las articulaciones y ligamentos va creciendo como Dios quiere. Mira el versículo 20. Si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué, como si todavía pertenecieran al mundo, se someten a preceptos tales como no tomes esto en tus manos, no pruebes esto, no toques esto?
Estos preceptos basados en reglas y enseñanzas humanas se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Tienen sin duda apariencia de sabiduría. Digan conmigo, apariencia. Tienen apariencia de sabiduría, apariencia de santo, apariencia de algo bueno, con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo. Ahí está el ascetismo. Pero de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Ok. El legalismo busca sustituir actos de físicos o de servicios y palabras por atributos internos que realmente vienen cuando uno está conectado con Dios y vive en su espíritu. Gente legalista generalmente honran a Dios con sus labios, pueden conocer mucho de Dios, honran a Dios con sus labios, pero sus corazones están lejos de Él, como lo dice la palabra. Hay apariencia de justicia y piedad por fuera, pero internamente muchas veces el legalismo ha consumido y no hay un amor o una devoción genuina a Dios. Hay una devoción genuina a la religión o a la filosofía o al tener influencia en los demás. Legalismo no se refiere simplemente al hecho de que hay leyes o estándares dentro de la comunidad cristiana. Más bien tiene que ver con los motivos detrás del corazón de aquel o aquella que sigue las reglas o los ritos o las leyes de Dios. Cualquier motivo para mantener las leyes de Dios o las regulaciones o los ritos que aparte de simplemente ser obediente a la palabra y honrar a Dios, es un motivo que tenemos que cuestionar. Ahora, algunos dicen Jesús y la ley. Yo estoy aquí para decir no, Jesús es la ley. Y cuando Jesús viene, todo cambia. Cambiamos del pacto de la ley al pacto de la gracia. Todo cambia porque Jesús es la ley. Él cumplió la ley. Y esto es muy importante reconocer. ¿Por qué? Porque así habían personas que estaban intentando, habían caído en la trampa del legalismo, buscando agregarle cosas a Jesús. O sea, está bien que aceptaste a Jesús, pero además de eso, tienes que hacer esto. Está bien que aceptaste a Jesús, pero además de eso, no puedes hacer esto y tienes que hacer esto. Leyes, ritos, regulaciones, religiosidad, eso se llama legalismo. De hecho está el ascetismo. El ascetismo es cuando hay una práctica severa de autodisciplina o de dejar ciertas indulgencias o ciertas cosas, típicamente por razones religiosas o abstenerse de ciertos placeres o cosas porque yo tengo que sufrir por Cristo. Ese ascetismo también es algo que puede ser muy peligroso y es apariencia de. Llenen el próximo blanco conmigo, esto es muy importante, una ecuación matemática. Aquí está. Todo menos Jesús es igual a nada. En otras palabras, todas las filosofías del mundo, todas las religiones del mundo, todas las ideas, todos los conceptos, todo el misticismo, todo el legalismo, todo el humanismo, todo eso, pero sin Jesús es igual a nada. Ahora, lo que traigo ahora, lo que quiero comentar ahora, ustedes que me conocen, si son nuevos quiero que simplemente comprendan, mi corazón aquí no es en ninguna manera ser crítico, mi corazón aquí es cuidar este rebaño, porque la responsabilidad que Dios me ha dado es cuidar y pastorear este rebaño. Entonces lo que yo traigo ahora aquí en ninguna manera es para criticar, es más bien para proteger, así como Pablo estaba buscando cubrir a los colosenses. Hey, tengan cuidado muchachos con las cosas que están allá afuera, ¿ok? Entonces hoy en día vemos esto del humanismo, vemos esto del legalismo y del ascetismo, lo vemos por todas partes y hay que tener cuidado. Pastor, dame un ejemplo, les doy un ejemplo. Hay movimientos hoy en día, por ejemplo, que se han infiltrado dentro de la iglesia. Yo creo que a veces inicialmente inocentemente, pero eventualmente es un peligro. Y hay movimientos que han entrado y buscan, por ejemplo, judaizar a cristianos creyentes. O sea, personas que de repente, algunos sí proceden del pueblo de Israel, proceden de una familia judía y tienen cosas, pero el problema es cuando buscan judaizar, buscan y dicen, uy, qué bueno que has conocido a Yeshua HaMashiach, qué bueno, pero ahora tienes que hacer estas cosas. Buscando agregarle algo más a Jesús, como si Jesucristo no fuese suficiente. Ojo, iglesia, la única razón que lo traigo es que hay que tener cuidado. Okay, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque es una cosa que a veces lleva a la gente a caer en la trampa. Seamos honestos, algunos de nosotros que fuimos criados en la iglesia como yo fui criado en la iglesia toda la vida. Nuestro peligro no es caer en humanismo, porque no vamos a caer en un pensamiento de que Dios no existe, en ateísmo ni en esas cosas. Pero el peligro en el cual podemos caer algunos, como yo caí en algún momento de mi vida, en legalismo.
en mirar a la gente como que yo hago mucho más que tú. Yo soy mejor cristiano que tú. Tú sigues haciendo eso. Yo dejé de hacer eso. Mira, ascetismo, todas estas cosas. Yo sufro, tú no sufres. Entonces, estas cosas son cosas que nos pueden hacer caer en el otro lado de la moneda, que es el legalismo, y hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado con doctrinas que buscan judaizar o buscan decir, está bueno que tienes a Jesús, pero ahora tienes que hacer esto. Eso es lo que estaba sucediendo en la iglesia de los Colosenses. ¿Por qué? Porque habían judíos que habían aceptado el mensaje del Evangelio, pero habían agregado al Evangelio. Le agregaron cosas que Jesucristo y el Evangelio puro no tenían. En otras palabras, qué bueno que aceptaron a Jesús, pero ahora saben que si quieren estar bien con Dios, pero bien, tienen que circuncidarse. Porque eso es lo que hacemos nosotros en nuestras tradiciones. O tienen que hacer esto, o tienen que celebrar tales fiestas religiosas, o tienen que cuidar el día de reposo de esta manera, como lo hacemos nosotros, no pueden comer esto. Entonces, ¿sí ven lo que Pablo está lidiando aquí? Ahora, no es solamente esto. Tenemos que entender que cuando Jesús entra, Él cambia todo. Cuando Jesús entró en escena, Él lo cambió todo. De eso se trata este libro de Colosenses. Cuando aceptamos a Jesús, podemos concluir que Jesús es suficiente, porque Él lo es todo. Ahora, también vemos hoy en día grupos como los que no eran judíos, eran gentiles, pero ya tenían sus prácticas y buscan unir a Jesús más lo que antes hacían. Ojo, estoy diciendo esto porque creo que a algunos esto aplica. Personas que aceptan a Jesús, pero siguen aferrados o agarrados a otras ideologías y por temor de no soltar, porque la tradición de mi familia, o por simplemente no ser instruido correctamente, siguen con la mano en otras áreas y comprometen el evangelio puro de Jesucristo. Pastor, dame un ejemplo. Un ejemplo es aquella persona que dice, yo acepto a Jesucristo, yo amo a Jesucristo como Señor y Salvador, pero hoy me leí el horóscopo del mes de octubre y está excelente. Inocentemente, si ves, algunos nos reímos porque ya hemos cruzado esa línea y eso, horóscopo, ya entendemos, pero algunos sí, porque se ríen. Yo lo leí esta mañana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es que es un proceso en el cual vamos siendo santificados en el Señor y vamos dándonos cuenta de que el tiquete que nos vendieron no era lo que era. El tiquete del horóscopo que hacía mi mamá y la abuela y todo el mundo, yo pensé que era, pero ahora me doy cuenta que yo tengo a Jesucristo, yo no necesito eso, lo puedo soltar. Pero el peligro es cuando lo mezclo. El peligro es cuando yo he aceptado a Jesucristo, sí, pero la próxima semana tengo una visita con el psíquico y va a ser tremendo. Porque todavía estoy intentando mezclar. Aún más peligroso es cuando la gente mezcla algo que es verdad con algo que no es verdad, porque aún más engañoso puede ser. ¿Por qué? Porque luce bueno, suena bueno y lamentablemente caemos en engaño, caemos cautivos, como dice Pablo. Hacemos esto cuando decimos, sí, he aceptado a Jesucristo como mi único Señor y Salvador, pero yo sigo orando a estos ídolos. Si ven que bíblicamente eso no es correcto, porque a quien se ora es a Dios. Tenemos una conexión directa con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. No tengo que orar a un santo, a una virgen o a un ídolo, mucho menos un ídolo construido por manos de hombres. Un ídolo, como dice el libro de los Salmos, tiene ojos pero no ve, manos pero no toca. Entonces, de alguna manera u otra, caemos en peligro de legalismo y de humanismo y de estas prácticas que no agradan a Dios. ¿Por qué? Porque intentamos agregarle a Jesús, agregarle a Jesucristo, pero además, amo a Jesucristo, gracias por eso, pero sigo orando a tal asunto o haciendo tal práctica religiosa, tal ideología. Entonces lo que hago es que mezclo estas ideas, estas religiones, estas filosofías, y lo que sale es algo que no es puro. ¿Me siguen? Pablo está lidiando con esto con la iglesia de los Colosenses. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, tenemos que concluir que Jesús es suficiente porque Él lo es todo. Pablo dice que darnos a cualquiera de estas dos trampas, lo que es humanismo o legalismo, misticismo o ascetismo, darnos a estas trampas es un compromiso y es una falta de comprender quién Jesucristo realmente es. Es buscar y caer en la trampa de adorar la creación en lugar de adorar al creador de la creación. Entonces, en ese tiempo los colosenses tenían temor de ciertos malos espíritus. Aquí Pablo habla acerca de esto y les lidia con esto. Jesús tiene triunfo sobre todas estas cosas. Porque fíjate, aún para los que eran judíos, tenían que comprender que Jesucristo vino para cumplir la ley. Él vino para cumplir la ley. Y que por nosotros, Jesucristo cumplió todas las leyes del Torá, las cuales nunca tenían el poder de realmente transformar corazones desde el principio. Eran simplemente leyes. Lo que Jesucristo hizo en su vida, en su muerte, en su resurrección, a eso no le hace falta nada.
No tiene que ser suplementado con otras cositas, no tiene que ser suplementado con leyes o con ritos o con tradiciones. Él es la realidad de todas las leyes apuntaban hacia Él. Cuando Él entró en escena, todo cambió. ¿Cuál es el corazón del mensaje? Escúchame, Jesucristo es todo lo que necesitas. Y todo sin Jesús es igual a nada. Y Jesús más nada es igual a todo. Luego Pablo da una recomendación importante. Próximo blanco. En la segunda página pueden poner ahí. La recomendación importante que Pablo da es: estén arraigados y edificados en Mahoma. Perdón. Estén arraigados y edificados en Confucio. ¿En Buda? ¿En el Papa? ¿En algún santo? En Cristo. Es que no hay sustituto. Mira, vengo con ánimo de realmente decir lo que la Biblia dice. Pablo dice: estén arraigados y edificados en Cristo. No en el presidente, no en el pastor, no en ninguna persona, ni en ninguna cosa, ni en ninguna ideología, ni en ninguna religión, ni en ningún hombre, mucho menos un hombre, ser humano. En Cristo Jesús, completamente Dios, completamente hombre. Mira lo que dice versículo 6 de Colosenses 2. Dice: por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús, ¿como qué? Como Señor. ¿A quién recibieron como Señor? A Cristo Jesús. No a ningún otro, no a John Smith, no a L. Ron Hubbard, como los cienciólogos. No a Confucio, no a Buda, no a Mahoma, no. De manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor. Vivan ahora en Él. ¿Cómo? Arraigados y edificados en Él. Confirmados en la fe, como se les enseñó, y llenos de gratitud. Pablo dice, en otras palabras, amigos de Colosenses, amigos de Vertical, no sean influenciados por estas influencias equivocadas, erróneas, engañosas. Tu fundamento tiene que estar y solamente en Cristo Jesús. Esto tiene que crecer en nosotros. Tenemos que cultivar esto en nosotros. No es otro misterio. El misterio está en Cristo. Cristo en ustedes, dice Pablo. Cuando tú y yo miramos más allá de Cristo es un peligro. Corremos riesgo. Ahora, esta es la pregunta que yo me hago, porque está hablando que tenemos que estar arraigados y edificados en Cristo. Esta es la pregunta: ¿qué tipo de tierra eres? ¿Qué tipo de tierra soy? Ustedes recuerdan la parábola del sembrador. Jesucristo enseñó una enseñanza, una parábola de un sembrador que tenía una buena semilla. Era la misma semilla y muy buena semilla, y la tiró en 4 terrenos diferentes, 4 tipos de tierra diferentes. ¿Cuántos dieron fruto? 1. O sea, solamente 1 de 4, 25% de la tierra en esta parábola, donde la semilla cayó, fue fructífera y dio fruto. O sea, creció y dio fruto. La pregunta es: ¿qué tierra soy yo? ¿Qué tierra eres tú? Tenemos que estar arraigados y edificados en Cristo Jesús. Llenen el próximo blanco conmigo, el último que vamos a llenar. Aquí está la próxima ecuación matemática. Ya lo hemos dicho. Jesús más nada es igual a todo. Ese todo sonó como así medio todo. Vamos a hacerlo una vez más. Jesús más nada es igual a todo. Mira versículo 9. Este versículo me encanta. Versículo 2:9 de Colosenses dice: toda la plenitud. ¿Cuánta plenitud? ¿Cuánta? Toda plenitud de la divinidad, o sea, de Dios, habita en forma corporal en... Oye, ¿será que Jesucristo es la respuesta? Yo no veo aquí ningún nombre de los demás, ningún santo, ninguna virgen, ningún papa, ningún Mahoma, ningún Buda, ningún Confucio. O sea, nada de religión. Yo veo aquí a Cristo Jesús. Dice: toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad. ¿Quién es cabeza de todo poder y autoridad? Cristo. Ustedes han recibido esa plenitud. Tú lo has recibido. Si tú eres un creyente en Cristo, tú y yo hemos recibido esta plenitud, que es Cristo, en quien habita toda la divinidad y la plenitud de la divinidad, y que Él es la cabeza de todo poder y autoridad. ¿Te parece poca cosa? Wow. This is not about esto no es religión. Esto no es filosofía. Esto no es que te hace sentir bien. Esto no es, bueno, si Dios existiera. No. Hay que definir, hay que decidir si acepto o no acepto, si recibo o no recibo. ¿Sabes? Yo estaba pensando esta semana, si yo no fuese cristiano, si yo no fuese cristiano, yo estuviese allá afuera en el mundo hoy en día, y de repente yo voy caminando en Downtown Miami y hay un hombre parado enfrente de un poste.
y me propone y me dice, hey, ¿quieres ser cristiano? La primera pregunta que creo que vendría a mi mente y a la tuya es, ¿qué me ofreces? ¿Se acuerdan? Si yo no fuese cristiano y alguien por ahí me dice, oye, ven acá, ¿por qué no te haces cristiano? ¿Por qué no te conviertes? ¿No haces cristiano? La pregunta que tú y yo haríamos realmente, sinceramente, la que quisiéramos saber es, ajá, ¿y qué me ofrece eso de ser cristiano? Y fíjate, así como me preguntó este hombre fuera del American Airlines Arena, oye, ¿quieres tickets? Y yo le pregunto, ¿qué me ofrece? Asimismo, la pregunta, ¿qué me ofrece el cristianismo? Es una pregunta interesante porque yo creo que la respuesta depende a quién le preguntas. No debería, pero interesantemente, por la diversidad de cristianos y de niveles de madurez espiritual y conocimiento de la palabra, y hoy en día la realidad, la diferencia en ideologías y filosofías y denominaciones, a veces yo creo que muchas personas responderían a esta pregunta muy diferente, ¿sí o no? Muchas personas responderían diferente a ¿qué me ofrece el cristianismo? No debería de ser así, pero cuando hacemos esa pregunta, yo creo que muchos, aún cristianos, darían una respuesta equivocada, que el cristianismo te ofrece salud y prosperidad. Nos reímos, pero quizás hemos dicho nosotros eso, o hemos pensado eso porque es el tiquete que alguien nos vendió. Algunos responderían, el cristianismo te ofrece riquezas y éxito en todo lo que haces. Algunos con mucha convicción te van a decir eso porque eso es lo que le han vendido. Algunos dirían, el cristianismo te ofrece la promesa de un mejor trabajo y que sean saciadas todas tus necesidades, tus sueños y tus ambiciones. Equivocadamente, muchos creen que de esto se trata el cristianismo y aún cristianos a veces dicen o responden a una pregunta como esta de esta manera. Yo creo que la idea general, escúchenme, y si estoy equivocado ustedes pueden hablar conmigo después, ¿ok? Yo creo que en general la idea principal que muchos tienen acerca del cristianismo, equivocadamente, es que el cristianismo te ofrece todo lo que tú quieras. A eso ha llegado esta cultura hoy en día, por influencias del humanismo secular y por supuesto el misticismo y el picazón de oír de lo que yo quiero oír. Lo que te haga sentir feliz, todo lo que tú quieres, lo que llena tus deseos y tus sueños y ambiciones. Y déjame decirte, esta es una respuesta muy confusa y muy no bíblica, muy antibíblica. Muy antibíblica. Honestamente, el cristianismo es muy sencillo. Digan conmigo, sencillo. Les voy a dar la respuesta a esta pregunta. Pregúntame qué me ofrece el cristianismo. Pregúntame, ¿qué? El cristianismo te ofrece a Jesucristo. Nada más, porque ¿qué más necesitas? Si Él lo es todo, nada menos. ¿Qué me ofrece el cristianismo? El cristianismo te ofrece a Jesucristo. Fíjate, el tema y enfoque principal del Nuevo Testamento es Jesucristo. Escúchame, el no tener a Jesucristo es no tener nada. El tener a Jesucristo es tenerlo todo. ¿Qué te ofrece el cristianismo? Todo, porque te ofrece a Jesucristo. No te ofrece salud y riquezas y prosperidad. No. Ahora, a veces Dios puede bendecir con estas bendiciones, por supuesto, lo puede hacer, pero no se trata, Dios no es una marioneta para que tú y yo lo manipulemos. Yo te doy esto y tú me das esto. Yo te rasco la espalda, Dios, y tú me das. Yo hago esto, legalismo. Yo hago esto y soy tan bueno y ahora tú haces esto por mí. Yo no me pude resistir, estos versículos no están en su guía. 1 Corintios 1:30 dice, pero gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención. ¿Quién? Jesucristo. Efesios 1:3, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. ¿Con qué? Con toda bendición espiritual en Cristo. ¿Con cuánta bendición espiritual? Toda bendición espiritual. ¿En quién? En Cristo. 1 Corintios 2, del 2 al 5. Esto es tremendo. Dice Pablo, me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo. Y de Él y de este crucificado. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu. Escucha, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Pablo dice, me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna, excepto de
Jesucristo. Porque Jesucristo lo es todo. Este es nuestro mensaje y es nuestro único mensaje. Cristo es el cristianismo. Él es todo lo que tenemos que ofrecer porque no hay nada más que podamos necesitar. ¿Qué ofrecemos? ¿Qué ofrece el cristianismo? Ofrece a Jesucristo. Ese es el evangelio puro. Se trata de conocer a Jesucristo, de aceptar a Jesucristo, de tener a Jesucristo en uno y uno estar en Cristo Jesús. Conocerle personalmente, no religión, relación. Es lo que Pablo quiere definir. Vamos a cerrar leyendo la última porción que no leímos, versículos 11 al 15. Versículos 11 al 15. Colosenses 2. Dice Pablo, además, en él fueron circuncidados, no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. O sea, hay algunos hombres que dijeron, ¿qué pasó? Escúchame. ¿Por qué? Porque había gente que querían judaizar y decían, qué bueno que aceptas a Jesús, pero tienes que hacer esto. Y todos los hombres hoy en día dicen, amén, esto es simbólico, hermano. La circuncisión en Cristo. Ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. El bautismo es un ejemplo tremendo, un modelo. Dice, en Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien lo resucitó de entre los muertos. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. ¿Cómo estábamos nosotros antes de Cristo? Muertos en nuestros pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados. Eso no se compra en Walmart. Y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. ¿Cuántos saben que teníamos una deuda pendiente hasta que Jesucristo vino? Si la hemos aceptado. Si no le ha aceptado, la deuda está pendiente. Él, hablando de Jesucristo, anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. Desarmó, ojo, a los poderes y las potestades, hablando de Satanás y los demonios. Los desarmó. Y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Eso es una tremenda palabra de quién Jesucristo es y de quiénes somos nosotros si estamos en Jesucristo. Este es el mensaje de hoy. Jesucristo es todo lo que necesitas. ¿Por qué, pastor? Porque todo sin Jesús es igual a nada. Y Jesús más nada es igual a todo. Amén. ¿Quieren saber cómo terminó la historia? Pues tienen que venir el próximo. No, mentira. Entonces, bajamos las escaleras defraudados y desanimados y engañados. Vamos caminando y nos tocaba caminar como 20 cuadras para el carro porque lo habíamos parqueado lejos. Y para rematar, adivinen qué empezó a suceder en ese momento. Empezó a llover. Y yo decía, Espíritu Santo, ¿cómo tú me defraudas de esta manera? Y cuando íbamos caminando, de repente pasa por al lado de nosotros una camioneta grande, un pickup truck, una camioneta, y una señora, así que nos pasó cerca, casi que nos echa agua ahí del charco, y dice, ¿están buscando tickets? Yo dije, apártate de mí, Satanás. No me va a pasar 2 veces en un día. Me dice, ¿está buscando tickets? Entonces yo miré a mi amigo. Yo le pregunté, ¿qué me ofrece? Y la señora dijo con evidencia ahí al lado, dijo, es que tengo a mi mamá usa una silla de ruedas grande, con esta lluvia va a ser imposible, nosotros somos season ticket holders, estos tickets los tenemos siempre, o sea, no nos cuesta, dame $20 y son tuyos. Yo dije, déjame ver esos tickets, suéltamelos en mi mano. Lo solté, lo miré, tenía fecha, tenía sección, tenía silla. Yo le dije al compañero, ¿aprueba? Sí, aprueba. Ok, $20 le di. Y nosotros, lo que estaba abajo empezó como que, empezamos, ahora mojadito, qué rica la lluvia ahora. Empezamos a subir, entramos al partido. Además de eso, era la sección handicap, teníamos espacio. Venían y nos preguntaban, señores, ¿podemos traerles algo? Oh, gracias. Pregunta, ¿nos merecíamos esos tiquetes? No lo merecíamos. O sea, no hicimos nada para merecerlos. Pero es increíble cómo a veces hay gracia. Gracia es cuando recibimos lo que no merecemos. Qué tremendo, qué tremendo. Ahora, aquí está la pregunta que tengo para ti. No quiero que respondas, quiero que medites.
realmente, ¿es Jesucristo suficiente para ti? ¿Ha sido Jesucristo suficiente para ti? Porque si yo quiero que tú considera tu vida ahora mismo, considera tu vida y considera honestamente, sinceramente, casi como mirando en el espejo, ¿será que en algún momento has sido engañado hacia el humanismo secular, ideas y filosofías del mundo, quizás por amigos, familiares, profesores de la universidad o quizás aún los medios de hoy en día? ¿Será que has caído en la trampa de creer no hay Dios? ¿Has caído en la trampa de creer no hay un absoluto moral, todo es relativo, y que con tal de que tú estés contento y no le hagas daño a nadie, entonces eso está bien para ti? Porque eso es lo que Pablo le diría: caer cautivo a engaños. O quizás tú no estás de ese lado de la hilera, estás del otro lado, donde tú dices, ¿sabes? Yo me he intentado esconder detrás del legalismo, valores y filosofías de hacer lo suficiente para merecerme el amor y el favor de Dios. O de repente el ascetismo, porque he sufrido tanto y he escogido una vida aquí sufriendo porque es que quiero ser piadoso y quiero merecerme el amor y el favor de Dios. De repente has caído en una falsa humildad o una religiosidad donde hay apariencia de bien, pero realmente no hay nada adentro. O quizás has intentado aceptar a Jesús pero agregarle. O sea, sí, mi Jesús es todo, pero también mi esposa, ella es mi todo, o él es mi todo y dependo de... O Jesús y mi dinero, porque está bien Jesús, pero necesito mi dinero. O Jesús y mi felicidad, Jesús y mi trabajo y mi carrera. Has llegado al punto en tu vida cuando puedes honestamente descubrir que quizás el tiquete que te vendieron es fraudulente, no tiene respaldo. Cierra tus ojos, inclina tu rostro conmigo. Si tú estás aquí en este día y tú puedes reconocer, ¿sabes qué, pastor? Yo no conozco a Dios personalmente, pero quiero empezar. Hoy tú puedes empezar eso. Yo voy a invitar ahí desde sus lugares a todos a orar esta oración que le llamamos la oración de fe. Quizás tú dices, ¿sabes qué? Yo he caído en el humanismo, pastor. Yo he creído esto, yo he llegado a creer que no hay Dios y que lo único bueno es lo que me hace sentir bien. Bueno, estas ideas y estas filosofías, vuelvo y repito, como dice Pablo, son engañosas. Y aquí estoy yo para decirte, está bien, puedes empezar de nuevo con Cristo hoy. O de repente has caído en el legalismo o el ascetismo, en pensar de que eres tan bueno y te has caído en esa trampa. Hoy, ahora mismo yo te invito, si estás viendo online, te invito a que lo hagas desde la comodidad de tu lugar, ahí donde estás, y aquí decir, ¿sabes qué, Jesucristo? Perdóname por pensar de que yo me la sé, o por pensar de que necesito otras cosas más allá de ti, y hoy estoy dispuesto a tomar una decisión muy importante de aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Ahora mismo, con todo ojo cerrado, todo rostro inclinado, si tú estás dispuesto a decir, ¿sabes qué, pastor? Inclúyeme en esta oración, porque yo hoy quiero tomar una decisión de una vez por todas de entregar mi vida a Jesucristo, de conocer y reconocer que Él es mi único Señor y Salvador. Si ese eres tú y tú dices, pastor, yo quiero tomar esta decisión, levanta tu mano ahora. Yo quiero saber, hoy es mi día, la veo, gracias, la veo, gracias. Alguien más dice, hoy es mi día, la veo, gracias, la veo, gracias. Alguien más dice, hoy es mi día, pueden bajar, la veo, gracias, la veo, gracias. Pueden bajar su mano, gracias. Qué bien, la veo ahí atrás, gracias. Qué orgulloso estoy de ustedes, qué bien. Great decision, buena decisión. Si estás online, esto es para ti también. Juntos, iglesia, vamos a apoyar a aquellos que lo hacen por primera vez hoy o que se reconcilian hoy con Dios. Juntos, digan conmigo, gracias Dios por amarme y perdonarme. Reconozco hoy, soy pecador, necesito perdón. Gracias, Padre, por enviar a Jesucristo a tomar la cruz por mis pecados. Yo lo creo y lo confieso. Jesús murió y resucitó para darme vida, perdón y salvación. Señor Jesús, perdona mis pecados. Hoy me arrepiento y te acepto a ti como mi único Señor y Salvador. Espíritu Santo, entra en mi vida, guía mis pasos, renueva mi mente y hazme una nueva persona. Gracias, Señor, por salvarme, perdonarme y por amarme. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Yes. La mejor decisión en mi vida, cuando yo tomé esa decisión como un joven adolescente,
Y la mejor decisión de muchos aquí fue esa decisión. Y hoy, si tú hiciste esa oración por primera vez o te has reconciliado con Dios, te felicito, doy gracias a Dios por tu vida. Nos encantaría saber de esa decisión. La tarjetita de conexión que tienes ahí enfrente dice mi decisión hoy. Por favor, no dejes de dejarnos saber. Es muy importante para nosotros saber cuántos goles metimos hoy, cuántas victorias se lograron hoy en lo espiritual, porque esas victorias implican mucha gratitud al Señor. Ahora, si tú eres nuevo en la fe o de repente no tienes una Biblia, queremos decirte que en el salón de hospitalidad, hoy a la salida, si no tienes, tenemos una Biblia que queremos regalarte en nombre de familias y personas de nuestra iglesia que aman a Dios y aman la palabra de Dios y saben el poder transformador que hay en la palabra de Dios. Llévate una como un regalo nuestro. Hoy queremos bendecirte y queremos que siempre tengas la palabra de Dios en tus manos. Amén. 3 cosas que hacemos para finalizar. Adoramos al Señor con una canción, recibimos oración si lo deseamos, líderes de oración, por favor acompáñenme acá enfrente si quieres oración, aquí estamos. Y tercero, vamos a darle a Dios con todo el corazón diezmos y ofrendas. Quiero decir algo, gracias por ser una iglesia generosa.